Gloria al Señor, que Dios les bendiga, queridos hermanos, la paz de nuestro Dios. Bienvenidos en esta oportunidad a la, se podría decir, transmisión. Dios le bendiga mucho. Vamos a abrir la Biblia en Santiago 1, verso 5, y vamos a leer la palabra de Dios para estudiarla en este día y saber lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que, si has encontrado Santiago capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al 8, pero vamos a primero orar. Si podemos cerrar nuestros ojitos, ahí donde estamos, Padre amado, Padre santo, te damos las gracias, precioso Dios, por darnos nuevamente la oportunidad de estar reunidos para poder escuchar la palabra y saber, Señor, esta noche qué es lo que tú tienes preparado, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a todos los que están hoy, Señor, en este lugar. Bendice sus vidas, sus corazones. Gracias por este tiempo, precioso Dios. En tus manos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Dirígenos, Padre amado. Amén y amén, Señor. Muy bien, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar mucho acerca de la sabiduría. Santiago presenta este tema desde un contexto donde hace referencia al ejercicio del carácter por medio de las pruebas. Esto habíamos hablado anteriormente, que las pruebas de la vida son aquellos ejercicios que provocan que el carácter se fortalezca, y la presión que hace Dios por medio de las pruebas, los problemas, las dificultades, entonces dan como consecuencia un carácter formado, ¿no?, en medio de esas pruebas. Estos frutos, por supuesto, vienen como consecuencia de esa presión, como consecuencia de esa fuerza, ¿no? Y tenemos que tener nosotros en medio de esa prueba esfuerzo, mucha determinación, mucha fe. Necesitamos que los frutos se desarrollen. Los frutos que se van a formar: la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Pero de repente, a partir del verso 5, Santiago hace una connotación muy distinta sobre la sabiduría como un don de Dios que viene por medio de la oración. Es decir, que la sabiduría es algo que no se desarrolla como los dones o los frutos. La sabiduría sería entonces un don que se recibe por pedir, por una sencilla y simple oración de corazón. Miren el contraste. Santiago está hablando, más bien dicho, de aquellas características que se desarrollan con el tiempo en el carácter, y no se puede pedir paciencia, no se puede pedir amor, no se puede pedir bondad. Sí se puede pedir las semillas para que pueda entrar en nuestros corazones, y justamente serían las oportunidades que vamos a tener para ejercer esa semilla y entonces desarrollar todo lo que son los frutos. Los frutos se desarrollan, pero los dones no. Entonces aquí la sabiduría como un don comienza diciendo en el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, miren ustedes, pídanla a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dado, dice la palabra. Ahora, para recibir sabiduría, queridos hermanos, solo se necesita pedir. Eso es todo. Pero no es tan sencillo como se cree. Uno podía decir: entonces yo le pido sabiduría al Señor, Señor, dame sabiduría. Pero no es tan sencillo. Vamos a estudiar un poco y analizar y desarrollar y profundizar. En realidad está diciendo la palabra de Dios en el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Es como decir que solamente aquellas personas que sientan la necesidad de tener sabiduría son aquellas calificadas para pedir. O sea, no es por pedir. Tiene que haber una necesidad, y una necesidad fuerte que uno tiene en su vida. La Biblia dice: si a alguno le falta, esa palabra, si a alguno le falta, es un llamado.
para quienes se sientan con la necesidad de sabiduría. La palabra, si a alguno le falta, es una persona que piensa que le falta sabiduría, que le falta entendimiento, que se siente incapaz, que se siente impotente, que se siente limitado, que se siente incompetente, que se siente insensible, que se siente incrédulo, que se siente en dudar. La persona que se sienta en ese momento con esa impotencia en su corazón tiene la capacidad de poder pedir. No es por pedir por pedir. Estoy diciendo que solamente una persona que se sienta incapaz para asumir una gran responsabilidad tiene el derecho de pedir sabiduría. Y para poder tener, queridos hermanos, esa responsabilidad y necesidad, uno tiene que estar consciente en lo que va a enfrentar. Porque lo que va a enfrentar seguramente es grande y uno se siente impotente, como lo decía hace rato. Se siente incapaz, se siente limitado, se siente incompleto, débil. Entonces, por causa de esa necesidad, es que uno puede clamar al Señor y pedir sabiduría. Una persona que se siente en esa condición está en la capacidad de pedir sabiduría. Y la Biblia dice que la va a recibir. Miren el versículo 5 lo que dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada, dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, Dios da abundantemente. La palabra abundante es haplos y significa libre e incondicional. Quiere decir que Dios, cuando da sabiduría, realmente lo da al que lo necesita, al que ora, y cuando le da esa sabiduría no le pide ninguna condición, simplemente la da. No tiene que desarrollar nada, solo tiene que ver su corazón contrito y humillado, un corazón con necesidad. Entonces Dios sabe cuándo y otorga. La palabra dice aquí también sin reproche le será dada. La palabra sin reproche en su original es oneiso y significa que el que da sabiduría sin hacer problema, sin ninguna advertencia, sin ninguna condición. El Señor estaría dando sabiduría por su bondad, por su infinita misericordia, porque es un don inmerecido. Nadie lo merece, pero Dios lo da cuando observa una necesidad. El ejemplo más claro de este pasaje como ilustración es Salomón. Salomón cumplía a cabalidad estos requerimientos. En Primeras Reyes capítulo 3 versículo 7 quiero recordar algo, dice así. Primeras Reyes capítulo 3 versículo 7 dice: ahora pues, miren ustedes cómo empieza Salomón. Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Noten lo que estamos diciendo al principio. Yo soy joven y no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Aquí vemos a Salomón reconociendo su incapacidad, reconociendo su impotencia, reconociendo sus limitaciones, reconociendo sus debilidades. Él dice: soy joven. No sabe. Mire cómo se recibe sabiduría. No se recibe sabiduría siendo lo contrario, siendo soberbios o decir: Señor, dame, o si no me das, me voy. No, la sabiduría viene cuando hay un principio de necesidad que activa un verdadero clamor, porque hay una impotencia. Es como entrar a un trabajo y no saber nada, pero tenemos el ítem, no queremos perderlo. Podemos tener grandes ganancias, grandes prestaciones,
podemos tener vacaciones, aguinaldo, inclusive algunos bonos. No queremos perderlo, pero nos sentimos impotentes, incapaces de realizar ese trabajo. ¿Qué hacemos? Inmediatamente pedimos ayuda. Y hasta inclusive le pedimos a alguien que nos pueda ayudar y le vamos a reconocer, le vamos a dar lo que nos pide, pero ayúdeme, porque si yo sé esto y conozco, voy a tener un buen sueldo. Miren la necesidad que le lleva a aprender. A eso me voy con Dios. Aquí Salomón está expresando su debilidad. Soy joven. La palabra joven tiene que ver con su inexperiencia. Está diciendo soy inexperto, soy un novato, soy un principiante, soy un aprendiz, soy un ingenuo, soy un novicio, soy un simple. A eso se refiere cuando dice soy joven, soy niño, ingenuo. No sé entrar ni salir. Imagínense. No sé. Esta expresión no sé dice que es la combinación de un adverbio de negación con el verbo saber, que conjugado en la primera persona singular, individual, lo que está manifestando es tener poco entendimiento, no saber nada de nada, ni siquiera un poco. En el sentido práctico sería estoy siendo bobo, tonto. Salomón estaba diciendo, en otras palabras, soy bobo para esto, soy tonto para esto, no me entra en la cabeza, no puedo desarrollar mis facultades. Señor, no puedo. No sé cómo entrar ni salir, no sé por dónde empezar ni cómo terminar, no sé en qué acabará esto si tú no me ayudas. No sé lo que va a pasar. Es por eso que Dios le dio sabiduría, porque vio su corazón, y el corazón es importante. Salomón estaba rindiendo su corazón al Señor. Dios creo que se conmovió por las palabras humildes que tiene el deseo entonces de ayudar. Y Dios siempre desea ayudar, pero siempre lo va a hacer conforme al corazón. Como escuchamos el día domingo una palabra, que Dios atiende al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Es inteligente ser humilde delante de Dios y reconocer nuestras imposibilidades. Hay muchos que se creen capaces, se creen diestros, se creen de repente inteligentes, se creen muy versados, muy fuertes. Dios nunca va a escucharlos, porque ellos no lo necesitan. Son autosuficientes, pueden solos y agarran el volante de su movilidad y se conducen donde ellos quieren llegar. El problema es que terminan estrellándose porque no conocen el camino, no saben los peligros, no saben las circunstancias que puedan venir y terminan mal. ¿Y por qué terminan mal? Porque dijeron a lo contrario de Salomón: oh, yo sí puedo, yo lo lograré, esto es para mí un pan comido, lo haré sin problemas. Todas las veces que nosotros tengamos una actitud así delante del Señor, tenga por seguro que Dios no va a hacer nada. El día que nos presentemos delante de Dios con impotencia, con necesidad, muchas veces aquellas personas que se creen aptos, capaces, diestros, después de tener la desgracia, recién le han dicho al Señor: Señor, verdaderamente no puedo. Y Dios dijo: así te quería ver, ahora sí yo te ayudo. Dios es así, hermanos. Entonces pedir sabiduría no es pedir por pedir. Razón la Biblia dice: si a alguno le falta sabiduría,
Pidan a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche le será dada, dice la palabra de Dios. Dios desea escuchar esas palabras humildes. Salomón, hermanos, sentía esa necesidad por lo grande que podía ser la responsabilidad. Dice el versículo 8, y tu siervo está, dice Salomón, en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Miren, un pueblo grande que no puede ser contado ni numerado por su multitud. Salomón está viendo lo grande de la responsabilidad, lo grande del desafío, lo grande de las cosas. Y entonces dice, no puedo. Por supuesto, esto es un sentimiento que tiene que ver con ser pobre de espíritu, no tener nada, sentirse pobres tanto que no tengo nada que perder. Puedo entregarle todo a Dios. Dios se mueve por el corazón. Nunca va a moverse por los pensamientos o la manera en que podemos actuar. Siempre Él está viendo el lenguaje del corazón. Y con los años, solo los que tengan un corazón conforme a la voluntad del Señor terminarán muy arriba. Porque el que levanta, dice, en su tiempo, es el Señor. No somos los hombres, no son las circunstancias, no es el jefe, no es el gerente, no son las personas, los dos pajarillos no caen, aun cuando sea el mejor tirador, si Dios no lo permite. Todas las cosas están bajo el control del Señor, hermanos. ¿Sabe cuáles son las grandes responsabilidades que nosotros debemos temblar? Hay muchos de nosotros que queremos enfrentar la vida sin sabiduría y fracasamos y volvemos a fracasar y volvemos a fracasar, y todo porque no sabemos que estas grandes responsabilidades merecen la sabiduría del Señor. Una de las grandes responsabilidades que ustedes van a pasar es el matrimonio, es casarse. Se necesita mucha sabiduría para poder ejercer una relación, porque uno la puede echar a perder. Uno necesita la sabiduría y para eso debe humillarse y decir, Señor, es grande este desafío. Me acabo de casar y ahora no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué voy a hacer? Hermanos, hay gente que por falta de sabiduría ha perdido su matrimonio. Tener hijos, criar hijos con potencialidad o en su defecto amar es un gran desafío. Es un gran desafío negociar, coordinar con la vida, administrar tu tiempo, administrar tu vida, perfilarte a cosas grandes. ¿Qué es lo que deseas en la vida? ¿Cuán grande es tu visión? ¿Cuán grande es tu meta? Si solamente tu visión es una cosa pequeña, hasta ahí llegarás. Pero si tienes una visión grande y quieres lograr grandes cosas, necesitas la sabiduría de Dios. Santiago dice, pídanle a Dios y Él les dará. Qué interesante, tenemos la ayuda de Él. Sería necio decirle, yo puedo, yo lo voy a lograr. Es sabio decirle, solo tú puedes. La palabra de Dios dice en el versículo 9 que Salomón, después de ver la impotencia que tenía y la gran responsabilidad, entonces pide sabiduría. Dice el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque no podré gobernar este pueblo tan grande. Da a tu siervo sabiduría, corazón entendido. Eso deberíamos orar. Este pasaje deberíamos tenerlo en los tiempos de oración. Señor, da a tu siervo corazón entendido para poder realizar este trabajo, para caminar, para vivir, para relacionarme, para saber lo que tengo que hacer hoy en mi casa, en mi familia.
todos los días orando, porque es algo grande. Gobernar era grande. Gobernar significaba poner en orden todo el reino, ocuparse de los detalles, juzgar a la gente, leer el libro de la ley. Son responsabilidades. Humanamente se podría hacer, pero no hubieran llegado muy lejos como los otros reyes después, que fracasaron y fracasaron y fracasaron y finalmente fueron cautivos. Por la maldad del pecado, uno termina siendo cautivo del enemigo, sirviendo al enemigo. La sabiduría de Dios fue certera. El Señor le dio sabiduría a Salomón. Mire, cuando Salomón pide sabiduría en esas condiciones, Dios le da. ¿Qué dice el versículo 11? Y no solo le da como dice Santiago, abundantemente y sin reproche. ¿Qué es abundantemente? Sin condiciones, según sea su necesidad. Dice el versículo 11 o 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Él hubiera pedido largura de días. Ni pediste riquezas. Él hubiera pedido $1,000,000, 2 millones, 3 millones. Hubiera puesto sus ojos en el dinero. Hay personas que piden dinero. Señor, necesito plata. Necesito largura de días. Señor, quiero seguir viviendo. Ni pediste, dice, vida, dice, o la vida de tus enemigos, diciendo: Señor, dame victoria sobre mis enemigos, o dame victoria sobre los que me persiguen, sobre mis deudas, sobre los enemigos que me aborrecen. Señor, pueda yo más que ellos. No podía pedir eso. Pero Dios dijo, sino que demandaste para ti inteligencia, sabiduría para oír juicio. ¿Qué es sabiduría? ¿Por dónde empieza? Por oír. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el libro de los Salmos dice que el temor de Dios viene por la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo uno va a empezar a ser sabio? Cuando empiece a escuchar, a oír. Dios da sabiduría. Dios se mueve, la sabiduría está a tu lado. Es más preciosa que el oro y la plata, pero está ahí alrededor, hasta clama en las calles. Solo hay que oír. A veces la sabiduría está tan cerca que muchos terminan sordos a la voz del juicio. Eso es autosuficiencia. Salomón dijo: gracias, Señor. Después que Dios le otorgó todo esto, dice: he aquí he hecho conforme a tus palabras, dijo Dios. He aquí yo te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, después de ti se levantará otro como tú. Y ojo, esto es abundantemente y sin reproche. Verso 13, y aún también te he dado cosas que no pediste. Cuando alguien pide algo con sabiduría, Dios termina dándonos lo que no pedimos, pero que es la consecuencia de la sabiduría. Dice, lo que no pediste. ¿Y qué es lo que no pidió? Riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Eso es la consecuencia, porque recuerden ustedes la historia de Salomón, que cuando ejerció la sabiduría es cuando vino los reyes del norte, los reyes del sur, la reina de Saba, a escuchar la sabiduría. A la gente le gusta escuchar sabiduría. Y cada vez que venían con tesoros y traían muchas cosas, y solo queremos escuchar la sabiduría. Y traían todo eso, los rendían. Salomón se enriqueció, hizo grandes cosas, construyó el templo hermoso, construyó su casa en 14 años llena de detalles. Tuvo todas las posibilidades. Dios le dio no solo sabiduría, le dio riqueza, le dio gloria, quiere decir fama. Se extendió y no hubo más gente en ese tiempo tan inteligente y sabio como Salomón. ¿Dónde comenzó? Con un pequeño juicio entre dos mujeres.
La sabiduría es lo que hace. Por eso es más preciosa que el oro y la plata. Podemos tener dinero. Cualquiera puede tener dinero. Uno dice, bueno, ahora no tengo ni un centavo. Usted puede tener dinero. Hay gente que roba y tiene dinero. Hay gente que extorsiona y tiene plata. Hay personas que pueden, no sé, tal vez emprender un negocio, invertir, prestarse de alguien. Cualquiera podía tener dinero. La cuestión es cómo se va a administrar eso. ¿Dónde entra la sabiduría? En el ejercicio de las funciones. Y cuando es sabiduría de Dios, prospera. Pero cuando no es sabiduría de Dios, uno termina en ruina y en bancarrota. Es la sabiduría más preciosa que la plata, más preciosa que el oro. Terminamos. Lo segundo, vuelva por favor a Santiago. Capítulo 1, el versículo 6. La Biblia dice ahora, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que se arrastra por el viento y echada en una parte y otra. No piense pues tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 3 cosas importantes el que duda. 3 cosas van a acontecerle al que duda. Quiere pedir sabiduría, está bien, pero de repente no puede esperar, porque cuando dice que debe esperar, miren ustedes, en el caso de Salomón, él comenzó a hacer 1000 sacrificios para recibir esa voz que quieres que te dé. No era cuestión de un sacrificio, no era cuestión de un rato, un momento, era una cuestión de perseverancia, de constancia. Y decir, Señor, dame sabiduría. Uno no va a recibir la sabiduría así ese rato. Se conjugan estos elementos. Se van con el tiempo, se siente la impotencia, la necesidad, se clama al Señor, se eleva sacrificios, 1, 2, 3, 4, el corazón debe rendirse de verdad, no es ese momento. Podemos nosotros hasta engañar al Señor, Señor, mírame, estoy muy rendido, estoy mal, mi corazón se ha roto. Sí, Dios dice, esperemos 2 días, esperemos 3 días, esperemos 5, esperemos 1 año, esperemos 2, esperemos 3. Alguno dice, no, ya no aguanto, aquí en mi casa mi esposa está así, finalmente quiero el divorcio. No, necesitas perseverar, porque el riesgo es la duda, podrías dudar. En este contexto la petición tiene que ver con no dudar, porque Dios posiblemente pueda tardar para darte sabiduría. No es de inmediato, es como el don, cualquier ministerio, nunca viene de inmediato. Señor, quiero predicar. Y no viene ese rato y uno empieza a ser un gran predicador. No es así. Señor, quiero predicar el mensaje. Y el primer mensaje nadie te oye, nadie te escucha. Todos se dan la vuelta, todos te silban. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Uno, no, yo creo que estos no me escuchan, o yo no he nacido para predicador. Y uno termina abortando, abandonando, dudando. Pero cualquiera puede decir, Señor, tú me has llamado. Sé que nadie me escucha, sé que nadie me habla, inclusive se dan la vuelta. Pero debes continuar. Los primeros días cuando salí a predicar a la plaza, me di cuenta que hubo un tiempo de resistencia tan fuerte que me hizo dudar un poco de que si sería un buen predicador. La gente no escuchaba, la gente se burlaba, hasta los borrachos venían con su ladrillo y querían apedrearme. Recuerdo que venían a discutir. El demonio moviéndose, ¿por qué hablan de Dios? ¿Por qué predican? ¿Quién se creen? Y todos los domingos esperando eso. Y hasta había miedo para poder presentarse en la plaza y otra vez predicar. Podía haber abandonado. Pero sin embargo, tuve que sobreponerme y decirle, Señor, tú al final harás tu obra. Simplemente quiero ser un instrumento. Tú eres el que salvas, tú eres el que levantas o el que conviertes o el que sanas. Tuve que llegar a ese punto para entender luego
que Dios tenía un plan. De la noche a la mañana, después de algún tiempo, vi la gente escuchándome en la plaza, atentamente, gente incrédula. Era increíble el cambio, cómo la gente me oía y oraba y buscaba a Dios. Yo entendí que no soy yo, es el Señor. Yo entendí que no es mi jerga, no es mi instrucción. Entendí ese día que es el Señor. Desde ese día, todas las cosas que pasan, sé que es el Señor. A veces se gana, a veces se pierde, a veces se esfuerza, a veces hay bendición, a veces no hay, pero finalmente es el Señor. Uno tiene que llegar a un conocimiento en ese sentido. No se puede dudar. Y más ahora que estamos en el camino del Señor, viene este problema de pandemia. Dudar. No tengo plata, voy a dudar. Me siento con síntomas, voy a dudar. No. El que duda, le pasan estas tres cosas. Número 1, el deseo se pierde poco a poco. Son como las ondas del mar, que al principio dice que son fuertes y luego van desvaneciéndose, dice aquí, como las ondas del mar que se arrastran por el viento y son echadas de una parte a otra. Se evapora, se sublima, se desvanece, se pierde. Está fuerte, pero se va perdiendo. Lance una piedra al agua de un lago. La primera onda es fuerte. La segunda onda es menos fuerte, la tercera onda ya se desvanece, la cuarta, la quinta, termina perdiéndose. Así es el que duda. Y ese es el camino, aquí dice, estaba fuerte y se debilita. Son como las ondas del mar que son echadas por el viento. ¿Quién es el viento? El que las lleva de un lado para el otro, pero ya no está fuerte. Y desvanecerse significa perder. En segundo lugar, no recibe. Dice el verso 8, el 7, y no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios dice, no le daré porque no sabe creer. Por eso es importante que la prueba de nuestra fe se mide con el tiempo. Y nosotros tenemos que constantemente creer, no importa lo que pase, no importa cuánto tiempo, debo creer en lo que estoy haciendo. No puede no hay justificación para esto. No puede haber justificación. Es que Señor, está pasando esto, es que no hay trabajo, es que hay recesión, es que hay enfermedad, está el coronavirus. ¿Cuántas excusas se pueden poner? Pero cuando uno tiene una vista en el Señor y continúa, no hay ninguna excusa. Uno simplemente hace por obediencia. Y Dios está viendo. Al final lo bendice, lo prospera, porque antes de la prosperidad y la bendición siempre hay una prueba. Finalmente, fracaso. Dice, el hombre de doble ánimo fracasa en todos sus caminos. A causa de su indecisión, a causa de su incredulidad, su inconstancia, o puede ser una persona circunstancial que se deja llevar por las circunstancias o por las opiniones o por los medios informativos. Hoy dice una cosa y mañana otra. Hoy piensa de una manera y mañana de otra. Hoy cree, mañana no cree. Hoy está bien animado, mañana no. Es inestable emocionalmente, es inseguro y es carnal. Esa persona siempre va a fracasar y va a fracasar en todas las grandes responsabilidades. Y cuando hay fracaso uno pregunta, ¿y por qué fracasé? El problema es la inconstancia. ¿Sabe cuál es la advertencia? El capítulo 4, versículo 8 dice, en este mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8 dice,
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una palabra para los de doble ánimo todavía, hay esperanza para ellos. Si uno está en doble ánimo, tiene que entender que debe purificar su corazón. La palabra purificar es katairos, y esa palabra tiene que ver con limpiar de la contaminación, de la mezcla. Se ha mezclado, a eso va. Es como que su conciencia estaba bien y se ha mezclado con cosas, y de repente se ha contaminado, va rumbo al fracaso, sí o sí. Entonces, ¿qué dice? Purifiquen, quiere decir limpia, descontamínate. Sé puro, está diciendo. Vuelve otra vez como antes. ¿Qué es lo que has descuidado? ¿Y por qué lo has hecho? ¿Has descuidado congregarte, por ejemplo? Ya no te congregas, ya no vienes. Antes pensabas que hay que congregarse y ahora no. Es que la excusa es la pandemia. No. Tú podrás excusarte en eso. No te estás dando cuenta que estás yendo al fracaso. Ese es el tiempo. Imagínense, en este tiempo es cuanto más estamos trabajando algunos en la congregación. La anterior me he preguntado diciendo, antes ni siquiera predicábamos así. Antes ni siquiera orábamos así como ahora. Era más fácil darse vacación con la excusa de la pandemia, yo quedarme en mi casa, encerrarme y decir, hermanitos, la pandemia, cuídense, distancia. Hay que cuidarse, hermanos, hay que cuidarse. Buena excusa, ¿verdad? Buena excusa. Y el pastor en la casa, feliz, sin predicar, sin orar, ¿no? Imagínese ahí, feliz, contento. Es que es la pandemia, es que hay que cuidarse. No, buena excusa, hermano. Pero aquí no hay excusas, hermanitos. Si queremos poner la mira en el Señor y salir adelante, yo creo que necesitamos decir, Señor, aquí trabajamos. Y si antes no orábamos todos los días, ahora vamos a orar todos los días. Si antes no predicábamos, nada que ver, vamos a predicar como al principio, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si antes de repente no estábamos tan argidos con las cosas de Dios, no, ahora mucho más todavía. Y en medio de esta crisis, de esta necesidad, no debemos desanimarnos, bajar la guardia. No, vamos a seguir adelante y tal vez vamos a salir a predicar más todavía. Vamos a ir a ganar almas para Cristo. Pero se dan cuenta de que nunca debemos, en la excusa, permitir que sea una licencia para perder el enfoque. Ese día vamos a ir a fracasar. El hombre de doble ánimo fracasa en todos sus caminos. Yo no quiero fracasar, más bien quiero salir adelante. Quiero buscar al Señor, quiero salir a predicar a las calles, quiero hacer la obra del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? No, a mí no me va a vencer el coronavirus. Yo creo que necesitamos entender en quién hemos puesto nuestros ojos y nuestro corazón. Y creo que ese es el mejor tiempo para servir y buscar a Dios. Así que te animo mucho. No te desanimes, no te desalientes, no pierdas el enfoque, no descuides la obra de Dios, no descuides la casa de Dios, no descuides tu servicio, no descuides tu amor al Señor. Estas cosas, aunque tu amigo no esté, aunque el otro ya se haya desanimado, aunque uno esté ya ahí en sus laureles, tú no lo hagas, porque aquellos están yendo ya sabes dónde, pero tú estás yendo para arriba, porque hay un Dios que mira esto, los corazones. Ten confianza en Dios. Bien, ahí quedamos con el estudio de Santiago. Vamos a seguir adelante el día jueves con el siguiente versículo y espero que el Señor nos vaya hablando todavía mucho más. Oremos un momentito, ahí donde estamos. Queridos hermanos, pueden cerrar sus ojitos. Demos gracias al Señor en este día. Que Dios nos guarde, nos ampare y nos bendiga. Que Dios nos ayude. Mi intención es animarlo, levantarlo, fortalecerlo. Mi intención es que siga adelante. Mi intención es que no descuide, no desmaye, no fracase. Mi intención es que siga adelante y quiero arrastrarlo si es posible, empujarlo si es posible.
Quiero animarlo a que pueda seguir en Cristo y no baje la guardia. Creo que es tiempo de pensar en lo que Dios puede hacer. No somos hombres de doble ánimo, mujeres de doble ánimo, no somos inconstantes, no somos tampoco incrédulos ni dudamos como las ondas del mar, no. Quiero en este día, queridos hermanos, que oremos para afirmar nuestros corazones, afirmar nuestras vidas. Padre amado, Padre santo, te pedimos en este día, Señor, que tu mano se extienda en cada uno de los que están en este lugar. Bendícelos en gran manera, ayúdalos y fortalécelos a seguir adelante. Padre amado, ¿qué sería de nosotros sin las palabras de vida? Y ahora entendemos, Señor, que tenemos la sabiduría de Dios para poder seguir adelante, confiando en las grandes responsabilidades. Y una de las grandes responsabilidades es el ministerio, es la fe. Es lo que tenemos por delante, es esta obra que me has entregado, es esta iglesia, Señor amado, que has puesto en mis manos para que la pueda edificar. Señor, reconozco la grandeza de este trabajo, pero también reconozco, Señor, como tú lo sabes, que necesitamos oír tu voz para seguir adelante, para caminar, para esforzarnos, porque solo tú le puedes dar crecimiento a esta iglesia, un avivamiento a esta iglesia. Solo tú puedes traer gente nueva, solo tú puedes levantar obreros y obreras dispuestos y dispuestas. Solo tú puedes levantar a aquellos de corazón sincero, sencillo, que te aman. Pronto estarán cada día más arriba, Señor, bendecidos por ti. Tú les tienes algo preparado, algo hermoso, Señor, porque tú eres un Dios de verdad. Señor, las claves están en la palabra de Dios. No queremos fracasar por negligentes, por poner excusas. No queremos fracasar, Señor, Dios mío, por bajar la mirada o por soberbios y altivos y poner nuestra vida al frente. Señor, tú estás adelante, somos los copilotos. Tú estás para dirigirnos, tú estás para guiarnos, tú estás para mostrarnos. Si a ti te place, Señor, que vayamos por la derecha, iremos por allá. Si te place que vayamos por la izquierda, Señor, lo iremos, lo haremos. Y si quieres que avancemos dos pasos en vez de uno, lo haremos. Porque tú eres sabio, tú sabes cómo y cuándo. Y queremos orar en este día para que todo eso se haga parte de nosotros y esta enseñanza de la palabra pueda estar en nuestro corazón para animarnos a vencer, Señor, los obstáculos de esta vida. Ayúdanos a permanecer firmes en el camino. Padre amado, Padre santo, bendice, Señor amado, cada vida que dispone en su corazón por ti. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, apreciado amigo, hermano, saludos a todos los que están escuchando la palabra, los que ven, Dios les bendiga, y también a aquellas vidas que nos están siguiendo en otros lados, Dios les bendiga también, la paz de nuestro Señor. Nos estamos viendo el jueves.